Bienvenidos a la sección Capilla de Fe. La Escritura nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigos, es maravilloso ver cómo Dios ha estado obrando en la vida de miles y millones de personas. Cómo Dios ha estado interviniendo en vidas las cuales las ha cambiado. Vidas que son testimonios vivientes de lo que Dios puede hacer a través de una persona. Vidas que han producido un cambio en la sociedad, un cambio en los hogares. Vidas que son realmente una bendición, que permiten que Dios intervenga en sus corazones. En esta hora quisiera pedir la bendición de Dios al abrir su palabra. Padre Celestial, venimos a ti para pedirte que abras nuestros oídos y también que abras nuestros corazones para que al escuchar tu palabra podamos recibir la luz y andar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo buenas nuevas para ustedes de la palabra de Dios. Nuestro texto se encuentra en San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24, y nos dice así la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Evidentemente era una excusa, porque ir a ver una hacienda de noche no es otra cosa sino una excusa. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otra excusa, ir a arar el campo de noche. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Tal vez esta sí sea una excusa válida. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Desde el mismo comienzo, a través de las edades, Dios ha estado llamando a personas para el gran banquete de los siglos. Y Dios lo hace porque nos ama. Y mis queridos amigos, yo quiero decirte en esta hora que el Señor Jesús vino en persona para invitarnos al banquete de los siglos. Tristemente muchos que escucharon la invitación no estuvieron dispuestos a seguirle. La Escritura finaliza con un llamado, una invitación. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y él me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y cierra la palabra de Dios con el siguiente versículo, Apocalipsis 22, 17. Y dice así la palabra de Dios. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Pregunto, ¿estás escuchando la voz de Jesús en esta hora? ¿Estás listo para hacer una decisión para que el Señor intervenga en tu vida? Pedro y Andrés, 2 hermanos pescadores, estaban pescando a orillas del lago, un trabajo que habían hecho ya por muchos años, desde temprano en sus vidas. Pero un día, un hombre de porte noble iba caminando al lado de la orilla y los miró a los 2 hermanos y les dijo, síganme y os haré pescadores de hombres. Y allí estos 2 hermanos fueron confrontados con la decisión de su vida. ¿Cómo? Estamos pescando. Señor, ¿podrías tú hacernos este llamado después? ¿No ves que estamos ocupados? Podrían haber dicho, Señor, más adelante, ahora no, déjame pensarlo. No, allí fueron confrontados con la decisión de su vida.
Habían pensado seguir pescando el resto de sus días, hasta ser suficientemente ancianos para ya no pescar más y retirarse. Pero Jesús tenía un plan diferente para sus vidas. Y allí dice la Escritura que dejando todo, comenzaron a seguir a Jesús. Queridos amigos, fue la mejor decisión que alguna vez hicieron. Nunca se arrepintieron. Y así es contigo y conmigo. Leví, a quien conocemos como Mateo, un judío que era un contador público y trabajaba para el gobierno romano, cobrando los impuestos a su propia nación. No era la persona más apreciada, ni querida, ni aceptada por sus propios coterráneos. Estaba allí sentado en su escritorio, en su oficina. Él pensaba seguir en ese negocio hasta jubilarse y retirarse con una fortuna considerable, pero Dios tenía un plan diferente para su vida. Y allí un día Jesús pasa frente a su oficina y le dijo solamente una palabra. Jesús miró al corazón de Leví y le dijo, sígueme. Y Jesús continuó. Y allí Leví fue confrontado con la decisión de su vida. Él podía haber dicho, Señor, ¿no ves que estoy ocupado? Señor, ¿podemos hablar de esto más tarde? O déjame pensarlo. No, dice la Escritura que él allí mismo dejando todo comenzó a seguir a Jesús. Y mis amigos, esa fue la mejor decisión que alguna vez hizo en su vida. Porque trajo el plan de Dios en armonía con su vida aún antes que él hubiese nacido. Y así es contigo, así es conmigo. Un día el Señor intervino en la vida de 3,000 personas, 3,000 judíos. Los discípulos estaban predicando con todo el poder, guiados por el Espíritu Santo. Y 3,000 personas vinieron a los discípulos y dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y los discípulos fueron muy directos, arrepiéntanse, bautícense. Y 3,000 fueron añadidos al pueblo de Dios en ese día. La mejor decisión que alguna vez hicieron en sus vidas. Mis amigos, ¿qué sería de tu vida? Ponte a pensar. ¿Qué sería de tu vida, de mi vida, si Dios no hubiese intervenido de alguna manera a través de un folleto, a través de una invitación a las conferencias, o a través de un programa de televisión o un programa de radio? ¿Qué hubiese ocurrido si alguien no hubiese estado orando por ti? Dios en su bondad intervino en tu vida, en mi vida. Y Dios de hecho quiere intervenir en la vida de aquellos que todavía no han entrado en el plan que Dios tiene establecido para ellos. Recuerdo cuando era adolescente, apenas cumplido los 10 años, después de una campaña de evangelismo, el orador hizo la invitación y yo sentí en el corazón el deseo de, Señor, este es el momento, yo quiero entregar mi vida a ti. Y la semana siguiente, el fin de semana siguiente, yo le dije al pastor, yo quiero estar en ese grupo, yo también quiero ser bautizado. Y fui bautizado allí en pleno invierno, en un río, una experiencia inolvidable realmente. Después he tenido altibajos en la vida, es cierto, pero el gozo de saber que a partir de ese momento mi nombre está escrito en el libro de la vida supera cualquier otro gozo que pueda haber en mi corazón. Yo pregunto, querido amigo y amiga, ¿tienes tú esa seguridad en esta hora? ¿Tienes tú la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida para vida eterna? Jesús también quiere intervenir en tu vida. Es hermoso ver cómo Dios obra en corazones que están dispuestos a abrir su voluntad hacia Él, que están dispuestos a escuchar su palabra y andar en la luz que el Señor tiene para ellos. Hace pocas semanas atrás, en una campaña evangelística allí en Venezuela, vía satélite, cuando estábamos predicando y el mensaje era retransmitido a diferentes horas por diferentes canales, los cuales llegaron a 60 países, envió un mensaje una señorita llamada Ofir. Hacía 25 años se había retirado de la iglesia. Y cuando una persona se retira de Dios, se retira de la iglesia, comienza a vivir a su manera, a su gusto, a utilizar los recursos de Dios, a utilizar la vida que Dios le da a su manera. Y la persona comienza de tumbos en tumbos. Pero el Espíritu Santo tiene un encuentro con cada ser humano que Dios ha creado. A las 2 de la mañana, la señorita Ofir
Allí no pudo dormir. El Espíritu Santo tenía una cita con ella. Y allí prendió el televisor. Y allí se estaba retransmitiendo el programa que se había presentado esa noche a las 7. El Espíritu Santo tocó su corazón. Y ella dijo, ¿qué estoy haciendo todos estos años alejada del Señor? Alejada del pueblo de Dios. Y allí lo primero que hizo esa mañana fue llamar a su pastor y decirle, pastor, yo me he apartado por 25 años, pero estoy regresando y yo quiero de ahora en adelante ser una fiel hija de Dios y quiero que el sábado sea el día de mi bautismo. Y efectivamente allí fue bautizada en esta serie. Y hoy ella es instructora bíblica que está compartiendo el mensaje con muchas familias, haciendo la invitación de Jesús. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Ocurrió allí en el Valle de San Fernando, en California, hace algunas semanas atrás. Estamos dando una serie de conferencias. Y yo oré, Señor, ¿podrías tú intervenir en el corazón y en la vida de los que están aquí y también los que están más allá, en los familiares de las personas que aquí están? Y mis amigos, lo que ocurrió esa mañana realmente me conmovió al saberlo horas después. Allí estaba la señora Arias. Ella estaba interesada, había sido invitada por algunos de los amigos de la iglesia, miembros de la iglesia, a las conferencias. Pero el esposo no quería asistir a las reuniones. Y él dijo, no, yo no voy a asistir a ninguna iglesia que no sea mi iglesia. Así que la señora fue ese sábado a la iglesia. Estaba sentada en la segunda banca. Y al comienzo del sermón yo oré en voz baja y dije, Señor, si puedes tú obrar un milagro y tocar un corazón aquí presente. O algún familiar. Y en eso la señora Arias, al comienzo del sermón, comenzó a buscar algo allí en la cartera. Y buscando algo en la cartera, ella estaba sentada en la segunda banca. Sin querer, sin darse cuenta, accionó el teléfono celular. Y llamó al último número que había llamado de ir a su hogar. Y ella contesta el esposo, ¿aló? ¿Aló? Nadie contestaba. Miró el indicador de dónde venía la llamada. Sí, era su esposa, no había duda, pero no contestaba. Y pegó el oído al teléfono. Y allí estuvo para ver dónde estaba su esposa y se puso a escuchar. Y por los siguientes 35 minutos, allí él estuvo escuchando el sermón. Y cuando su esposa llegó a la casa, dice, querido, no sabes lo que te perdiste. Qué tema tan hermoso. El pastor hizo un llamado y yo pasé al frente. Oh, yo sé, dice él. ¿Cómo es que tú sabes? Sabes que también oró por nosotros y yo pasé en señal de fe de que Dios iba a obrar en tu corazón. Oh, yo sé, dice él. Y ella asombrada de que el esposo sabía todo lo que ella habló. Y entonces le contó, tú sin darte cuenta accionaste el teléfono celular y estuviste llamando aquí a casa y yo durante todo ese tiempo estuve escuchando el mensaje. El señor Arias esa noche allí estuvo en esta reunión, él, su esposa y su hijo, y no faltó a ninguna reunión, y al final de la serie, la familia hizo su decisión de entregarse a Cristo, y hoy se gozan. Mis amigos, Dios tiene 1000 maneras de intervenir en la vida de las personas. Dios está llamándote, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Sí, cada vez que el Señor nos llama, el diablo se pone nervioso. Él no quiere que tú pases a ser propiedad del Señor. Él te reclama de que tú eres propiedad de Él. Pero Jesús sigue invitando, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y empiezas a interesarte y a estudiar la palabra de Dios. Entonces, amigos y familiares que antes nunca te decían algo, personas que te veían en vicios, que te veían en problemas, practicando toda clase de cosas, pero ahora comienzan a decirte, no, piénsalo bien, no te metas en eso, piensa bien lo que vas a hacer. Y mucha gente sabe que va derecho a la destrucción, no se deciden, y el diablo les hace pensar que han hecho una decisión correcta. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. ¿Estás escuchando la voz de Dios en esta hora? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón
hacer una decisión por Cristo. Vas a permitir que el Señor intervenga en tu vida. Mira, hay solamente 2 caminos que seguir: vida eterna o muerte eterna. Y Dios quiere que tú vivas y vivas para siempre. El diablo quiere que mueras. El diablo no quiere que aceptes a Jesús, ni que asistas a la invitación al gran banquete. Yo quiero decirte algo, y te voy a poner un ejemplo práctico. Ve allí a la plaza, ve al centro de la ciudad, en el pueblo donde vives, y comienza a gritar y a decir: me voy a emborrachar, voy a usar drogas, me voy a emborrachar hasta morirme. Y tú empiezas a gritar, ¿piensas que alguien va a parar y se va a detener para decirte: mira, no lo hagas, está mal lo que estás haciendo? No, tal vez alguno pare allí y diga: ¿pero qué le pasa a este? O alguno diga: hey, ¿dónde es que se consigue eso? Mis amigos, antes nadie te decía nada, pero una vez que empiezas a buscar las cosas de Dios, sobran consejeros. Pero yo quiero decirte, escucha la voz de Jesús que está en este bendito libro. Nunca te arrepentirás. El Señor quiere intervenir también en tu vida. Mis amigos, yo quiero decirte que este mundo está condenado. Este mundo tiene 0% de posibilidad de continuar mucho tiempo más. Pronto va a ser hecho cenizas. Y Jesús dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y sabes, a mí me toca viajar mucho en el ministerio que está escrito. Y me toca viajar mucho en avión. Y si alguien allí, antes de subir al avión, me dice: señores pasajeros, queremos anunciar que este vuelo tiene solamente 30% de posibilidades de llegar al destino, ¿tú te subirías a ese avión? Yo no me subiría. Yo quisiera tener la seguridad o estar casi seguro de que ese avión sí iba a llegar. Bueno, yo quiero decirte, este mundo en el cual vamos tiene 0% de posibilidad. Jesús dijo: como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y mis amados, yo quiero decirte a ti en esta hora, que la gente en los días de Noé escuchó el mensaje. Noé estuvo predicando y cada martillazo era un testimonio de que un diluvio venía, la destrucción venía. Pero ellos estaban seguros en sus propiedades, seguros con las cosas. Nunca había llovido. ¿Cómo Dios va a destruir la tierra? Pero un día vieron que los animales iban subiendo al arca y los animales escucharon la voz de Dios, y aquellos que fueron hechos a la imagen de Dios no estuvieron dispuestos a escuchar la voz de Dios para salvar sus vidas. Y Noé entró en el arca y la puerta se cerró. Y las burlas siguieron. Noé, ¿qué haces ahí encerrados con tantos animales? Pero al 7º día, truenos, relámpagos nunca se había visto. Y comienzan a caer las primeras gotas. Y se abren los abismos de la tierra. Y agua de arriba y agua de abajo. Y comienza aquel diluvio universal. Y mis amigos, yo pregunto a aquella gente que estaba segura en sus propiedades, ¿cuánto habrá valido la propiedad después que comenzaron a caer las primeras gotas? Habían hecho su decisión. Era demasiado tarde. La puerta del arca se había cerrado. Y allí estuvo el arca flotando. Y allí estuvieron encerrados por prácticamente un año. Y estuvo lloviendo por 40 días, 40 noches sin parar. Y yo me imagino que allí dentro del arca olía con tantos animales. Pero a nadie dentro del arca se le ocurrió: voy a salir porque aquí huele mucho. No. El lugar más seguro era el arca, porque era el medio puesto por Dios para salvar a la raza humana, y solamente 8 personas estuvieron dispuestas a entrar y aceptar y escuchar la voz de Dios y creerle. Mis amigos, hay mucha gente que hoy se sale de la iglesia porque tal vez alguien no lo saluda o alguien habló mal de él. Yo quiero decirte, la iglesia es el lugar donde Dios quiere que estés. Tú tienes que estar allí. Es el medio que Dios ha puesto para la salvación de las personas, porque Jesús vino, murió por su iglesia, y Jesús dice que regresará por su iglesia. Oh, mis amados, ese es el arca. Y el Señor dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. ¿Estás escuchando la voz de Dios en esta hora?
¿Estás dispuesto a que el Señor intervenga en tu vida? Nunca te arrepentirás. Los discípulos miraron para atrás al momento aquel cuando aceptaron el llamado de Jesús. Nunca se arrepintieron y estuvieron dispuestos a dar sus vidas por servir a su Maestro, porque aceptaron la invitación al banquete de los siglos. Y así es contigo y conmigo. San Juan, el último de los discípulos que estuvo vivo, cuando él pensaba que la causa estaba terminada, allí él recibió una visión, las visiones del Apocalipsis. Y en esa visión él pudo ver el nombre de Pedro, Andrés, Juan, escrito en los cimientos de la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad. Y nunca se arrepintió de haber hecho la decisión correcta por Cristo. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Mis amados, tú y yo tendremos un privilegio aún mayor que el que han tenido los apóstoles. La Escritura en Apocalipsis, que tú y yo tendremos el nombre del Padre y del Hijo escritos en nuestras frentes, propiedad del Señor para siempre. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Yo pregunto, ¿estás dispuesto a hacer una decisión por Jesús? ¿Estás escuchando la voz de Jesús, invitándote al banquete de los siglos? ¿Qué vas a hacer con la luz que estás recibiendo y que has estado recibiendo paso a paso a través de la predicación del Evangelio? Dime, ¿qué te detiene el ir a Jesús? ¿Hay algún vicio en tu vida? ¿Estás atado a algún vicio que no puedes vencer? Yo quiero decirte, ven a Jesús. Él ha estado esperando todos estos años. No luches solo. Ya sabes lo que el mundo te ofrece. Ven a Jesús. ¿Estás atado a la pornografía? ¿Estás teniendo alguna affair con alguien que no es tu esposo o tu esposa? Quiero decirte en esta hora, ven a Jesús. Él te acepta tal como eres y te transforma a lo que debes llegar a ser. Él acepta a los pecadores. No vino a buscar santos, sino a pecadores. ¿Estás triste o estás amargado por alguna afrenta? ¿O te saliste del camino del Señor porque alguien te hizo algo o estás ofendido? Ven a Jesús. Él te ama. Yo quiero decirte, hay lugar en el banquete de los siglos. Jesús, que pagó un precio tan elevado por ti, quiere estar contigo por toda la eternidad. Tú eres demasiado lindo para que el Señor te deje de lado. Tú eres único. El Señor te creó y rompió el molde. Eres único y si te pierdes, habrá un vacío allí en ese lugar. Porque Dios te creó único para que ocupes un único lugar junto a la mesa, al gran banquete del reino de los cielos. Nunca te arrepentirás. Habrás hecho lo mejor porque habrás puesto en armonía el plan de Dios para tu vida aún antes que tú hayas nacido. Oh, alabado sea el Señor por eso. El sol se había ocultado. Cuando un granjero allí en un lago de Minnesota estaba atravesando ese lago en su botecito a vela. Era el comienzo de la primavera cuando los cielos todavía estaban flotando sobre la superficie. Y aquel hombre trató de apresurarse para llegar a su hogar. Pero repentinamente el viento cambió y una ráfaga tumbó su embarcación. Siendo él un buen nadador, trató de nadar lo más rápido que podía hacia donde él consideraba que estaba la orilla. Pero ya comenzaron a faltarle las fuerzas en aquellas aguas heladas. Y cuando estaba a punto de darse por vencido, escucha una voz que dice, papá, papá. Era la voz de su hijita, que llamaba desde la casa porque veía que su papá no llegaba, no regresaba. Y ahora ella estaba preocupada, ¿dónde estará mi papá? ¿Será que llegará o será que tuvo un problema en el camino? Él escuchó esa voz, pero estuvo tan confundido y tan cansado y se preguntó, si tan solamente ella llamara otra vez más, yo sabría de dónde vendría esa voz y me dirigiría nadando con las últimas fuerzas que tengo. Pero seguramente ella no escuchó mi respuesta y yo aquí voy a perecer. Y ella se fue a la casa. Y cuando estaba a punto de darse por vencido, escucha nuevamente sobre esas aguas heladas la voz de su hijita, papá, papá.
Y ahora sí supo de dónde venía la voz. Y allá con las últimas fuerzas fue nadando hasta que finalmente llegó a su hogar. Sano y salvo, estuvo a punto de perecer por hipotermia, pero hizo la decisión correcta de dirigirse hacia donde esa voz lo estaba llamando. Y querido amigo y amiga, Jesús hoy te está llamando. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Jesús te llama. Hay un lugar para ti y para mí. No te mires a ti mismo. Mira a Jesús. Mira la cruz. Mira cuánto Él te ama. Él dio su vida por ti. Y yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Jesús? ¿Estás dispuesto a recibir su luz y a caminar en su luz? Nunca te arrepentirás. Dios te dará fuerza para vencer a lo largo del camino. El versículo nos dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y la Biblia cierra con este llamado en Apocalipsis 22:17. Y dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. En otras palabras, invite a otros. Si escuchaste el banquete, la invitación al banquete, invita a otros. Diga ven. Y el que tiene sed, venga y tome gratuitamente del agua de vida que el Señor te ofrece. Querido hermano y hermana, Dios te ama. El Señor tiene un plan para tu vida. Hoy Dios te está llamando. ¿Qué vas a responder? Él dio su vida por ti. Te ama tanto que estuvo dispuesto a morir por ti, aunque tú hubieses sido la única persona que hubiese vivido en este mundo. Bienaventurados los que son llamados a la cena de boda del Cordero. Dios te bendiga en esta hora. Yo quiero orar por ti. Padre Celestial, en esta hora te ruego que tu Espíritu obre sobre ese corazón, sobre esta persona que me está escuchando, y que acepte la invitación al banquete de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.